puedan observar ustedes luego. Bueno, entonces, ¿qué es RFID? RFID realmente pues es un sistema de almacenamiento y recuperación de datos remotos que utilizan pues dispositivos que tienen unas etiquetas o transpondedores o tags RFID. Normalmente pues lo que nosotros tenemos y lo que normalmente conocemos nosotros son las tarjetas, ¿cierto? Y hay algunos tags que son todos azulitos. No sé si los conocen, se los vamos a mostrar aquí eh, por Google. Entonces, tags RFID. Entonces, pues, tenemos estos tags que son impresos completamente y también tenemos estos que vienen en llaveritos y hay otros que vienen en las tarjetas como las láminas de vinilo, entonces que son como estos. Nosotros en el SENA tenemos este kit que nosotros vemos aquí, el RC522 que trabaja a 13.56 MHz, tenemos los llaveros y también tenemos los tags que vienen en tarjetas, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los que nosotros tenemos en el SENA como tal, son los que nosotros estamos utilizando y con los que vamos a hacer la práctica, ¿de acuerdo? Entonces, en esos tabs, pues, se utilizan básicamente, como les decía, dos tipos de frecuencia, que son las de 125 kilos y las de 134,5 kilohertz, que son las equivalentes a las que les acabé de mostrar hace unos minutos, de las de 13,56 megahercios, ¿sí? Que son esas que nosotros tenemos. Entonces, pues, básicamente, ¿qué lo compone? Pues una antena, un transductor radio y un material encapsulado o un chip. Realmente lo que yo tengo es un chip que está encapsulado dentro de ello y es el que me permite a mí tener toda la información guardada. En ese orden de ideas, pues nosotros cuando tenemos un tag RFID, nosotros, ¿qué podemos hacer en él? Nosotros hay tags que solamente vienen para solo lectura, ¿de acuerdo? Entonces, esos tags que vienen solo para solo lectura son, por ejemplo, los tags que nosotros le pegamos a los inventarios, que son como parecieran un sticker y ahí está toda la información contenida. Y hay esto de lectura y escritura, que son precisamente estos que les acabé de mostrar hace un momento, que nosotros los podemos leer y escribir. Entonces, esos son los que nos hacen la vida un poco mucho más sencilla a nosotros. Y también están los anticolisiones, que se tratan de etiquetas especiales, entonces, que permiten que un lector identifique varias al mismo tiempo. Esa es una de las desventajas de RFID cuando nosotros tenemos, sobre todo si está a bajo costo, y es que normalmente estas etiquetas nosotros necesitamos el lector, pero sí o sí necesitamos que entre en contacto físico con el lector, porque básicamente esto lo que tiene es como una especie de bobina, que es la que hace que el campo magnético, que con un campo magnético quede grabada la información. Entonces, sí o sí necesitamos entonces esa lectora y que estén en contacto físico. Por eso, ustedes si se dan cuenta, las tarjetas de Metrolínea, ¿sí es Metrolínea que se llama? El sistema de, sí, creo que es Metrolínea, ¿no? De ahí de Bucaramanga, entonces, sencillamente lo que ustedes tienen es un RFID en sus manos. Y sencillamente cuando usted recarga, lo que hace es que le suben una cantidad de dinero y le escriben, y cada vez que usted la pasa, la van sobreescribiendo y le quitan a ese valor que usted tiene. Entonces, es un proceso de lectura y escritura del RFID, básicamente. Entonces, hay varios tipos de etiquetas que pueden ser activas, semipasivas o pasivas completamente. ¿Qué es lo que sucede? Que los tags que son pasivos no necesitan ninguna fuente de alimentación externa. Sencillamente nosotros los podemos utilizar sin ningún inconveniente, ¿de acuerdo? Entonces, en cambio, sí hay otros tipos de RFID que sí necesitan una fuente de alimentación para poder trabajar. Normalmente esos que yo les mostré son pasivos completamente. Aquí pues está básicamente una evolución del RFID que básicamente apareció en 1942, que se desarrolla el primer sistema de etiquetaje y hasta luego en el 60 pues
también desarrollaron unas nuevas tarjetas EAS. Se transfirieron ya a uso público en el 77. En el 2002 el MIT trabajó en la estandarización de las etiquetas RFID de primera, y en el 2004 en adelante aparece en el estándar de segunda generación, y esto es lo que se ha venido viendo como la evolución de los RFID como tal. Entonces, ¿cómo funciona el asunto? Entonces, para leer un tag, las lectoras pues utilizan un algoritmo de singulación. Entonces lo que empiezan es bajar como una especie de árbol y de capas, ¿de acuerdo? Y mirando a ver por dónde va pasando y cuál se activa para, al fin de cuentas, tener mi cadena del bytes que él guarda como tal. En ese sentido tengo A, B, C, D, E, F, G y H, por eso es que tengo 8. Y así nosotros vamos a ir incorporando o sacando cada uno de ellos. Normalmente este tipo de tarjetas tienen una identificación. Entonces, esa identificación básicamente es como si fuera una IP pequeñita, por así decirlo, o compararlo con algo. Entonces, ¿para qué sirven todos estos tags? Realmente lo que sirve es para nosotros poder tener un control en tiempo real de lo que está pasando. Ahora, con todo el cuento de la industria 4.0, esto se suele utilizar para procesos de producción, para que nosotros podamos tener entonces los seguimientos de la producción, en dónde está, y tener un control exacto de las cosas que nosotros tenemos. Por ejemplo, cuando nosotros abordamos en un avión y pasamos nuestra maleta por ahí, en muchos aeropuertos, dependiendo del tamaño del aeropuerto, ya utilizan tags RFID que le ponen un papelito, y con eso ayuda a saber a dónde está la maleta, porque van pasando por ciertos lectores que le permite saber en dónde está esa maleta en determinado tiempo. Hay muchísimas aplicaciones para el campo de RFID, y eso es lo que lo vuelve tan versátil y tan útil como tal, porque tiene demasiada aplicabilidad y es muy económico. Por ejemplo, estas tarjetas que les acabé de mostrar aquí valen como 900 pesos. Entonces, fíjense que comprar una tarjetica esta en 900 pesos hace que usted pueda montar un sistema de identificación extremadamente fácil. De hecho, yo hace algún tiempo en el SENA quería montar un proyecto que básicamente consistía en saber qué aprendices estaban dentro del centro de formación. ¿Y cuál era mi idea? Sencillito, que compráramos las tarjetas en RFID y que aquí imprimiéramos, como son de vinilo, son exactamente igual a donde imprimen los carnets, sencillamente que aquí se imprimiera el carnet, y a cada carnet se grababa con el RFID, y era muy sencillo. Cada vez que usted entrara al centro, pasaba su carnet por ahí y automáticamente ya quedaba registrado y sabíamos quién estaba y quién no estaba en el centro. Y usted me dirá, ¿se puede hacer? Sí, eso es súper barato montarlo, porque al fin de cuentas toca comprar el material para el carnet. Se puede hacer igualito sobre este PVC que se comporta completamente igual, y me da entonces toda la información de qué ficha, de qué grupo, todo lo puedo llevar ahí cargado. Entonces se vuelve bien interesante, inclusive para saber quién entró y quién no entró a un ambiente de formación. Entonces, pues, vale la pena mirar. Por eso les digo, RFID tiene extremadamente muchas aplicaciones. Esto lo van a leer ustedes luego, es como información variadita, pero pues lo que les acabo de explicar era lo básico como para aprovechar un tanto la clase. Entonces, ya entrando un poquito más en detalle, nosotros, como les decíamos, teníamos este módulo allá en el SENA, que es el RFID RC522. ¿Qué cosas importantes hay para comentar sobre este chip? Uno, se comunica por SPI, ¿de acuerdo? Ya habíamos hablado un tanto de SPI en la clase pasada, en las clases pasadas. Entonces, este modulito nosotros lo tenemos, es muy fácil de utilizar, inclusive es compatible con Arduino 1, no tiene ningún problema. Es muy fácil de utilizar. Aquí, por ejemplo, tenemos la conexión de cada una de las partes. Tenemos el SCDA, el clock, el MOSI, el MISO. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de SPI, tenemos entonces una línea de clock, una línea de entrada y otra línea de salida, ¿cierto?
Aquí están, por ejemplo, para un Arduino 1 y para un Arduino Mega. Ustedes saben que la disposición cambia, el GND, el RCT y el 3.3, porque este se alimenta también con 3.3 voltios del Arduino. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí tenemos la conexión del lector como tal. Y ahora vamos a hablar un poquito de la programación. Entonces, cuando nosotros vamos a empezar a utilizar este tipo de tarjetas, que es a lo que nos vamos a dedicar nosotros cuando lleguemos, entonces, ¿qué nos va a pasar? Uno, la primera cosa que vamos a necesitar va a ser la librería RFID. Entonces les voy a explicar en qué consiste. Esta librería que nosotros vemos aquí se llama SPI.h. La necesito sí porque voy a utilizar por comunicación SPI. Y esta librería es la de la tarjeta como tal. Aquí, yo sé que ustedes apenas van empezando con Arduino, pero voy a tratar de ser lo más específico posible para que ustedes me puedan entender muy bien lo que les voy a explicar. Cuando nosotros utilizamos la palabra reservada numeral define, eso realmente lo que estamos definiendo es una etiqueta para un determinado puerto. Entonces, por ejemplo, yo aquí que estoy diciendo que el pin, el RST pin, lo voy a poner como el pin número 9. Entonces, ya la próxima vez que yo me refiera al pin 9, lo voy a mencionar como ¿quién? Como RST piso pin. Es decir, que básicamente lo que yo estoy haciendo allí, ¿qué es? Lo que estoy haciendo es cambiarle el nombre, por así decirlo, al pin, ¿de acuerdo? Muchachos, hago la aclaración. Si no me van entendiendo algo, me lo van preguntando, ¿de acuerdo? Porque sé que ustedes todavía no van tan avanzados en Arduino. Pero pues sobre Arduino vamos a montar esta aplicación, ¿vale? El siguiente, igual, vamos a definir el pin SS piso pin y lo podemos a llamar como 10. En el siguiente, la siguiente línea, esta que les estoy subrayando aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como nosotros importamos esta librería, que es MFRC 522, entonces vamos a crear el objeto. ¿Qué significa crear el objeto? Es decir, que yo estoy configurando la librería a los pines que yo utilicé. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Mire una cosa y me voy a devolver un poquito. Mire que el RCT está en 9, ¿cierto? Para un Arduino 1. Vamos a darle un poquito el zoom a esto. El RST está en 9 y el SDA está en 10. Pero mire una cosa, que para el Arduino Mega el RCT está en 9, pero el SDA está en ¿qué? Está en 53, ¿cierto? Ahora mire qué va a pasar por aquí. Este que tengo aquí, el RST, sigue estando para 9, pero si yo fuera a utilizar un Arduino Mega, el SS pin, o sea, el SDA les acabé de decir que se conectaba ¿a dónde? Si fuera un Arduino Mega, tocaría conectarlo ¿en dónde? En el pin 53, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que en vez de aquí ir un 10, yo aquí tendría que poner ¿qué cosa? Un 53, ¿cierto? ¿Y qué hace esto? Entonces lo que permite es configurar que en esos pines la librería entienda que conecté yo aquí. En ese caso, aquí tengo que conectar el SS pin y el RCT pin. Entonces, básicamente, por así decirlo, lo que yo estoy haciendo allí, ¿qué es? Es reconocer dónde conecté yo el dispositivo con el Arduino. Luego llegamos al Voice Setup. Recuerden que cuando yo paso por el Voice Setup, solamente yo paso una sola vez por el Voice Setup y el Voice Setup se considera como una etapa de configuración. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo en el Voice Setup? Pues muy sencillo, declaro el puerto serie. ¿Qué quiere decir? Que mi Arduino se va a conectar con el computador a una velocidad de 9600. ¿De 9600 qué? Baudios por segundo, ¿cierto? Ya ustedes conocen qué significa eso, lo de la tasa de baudios y todo eso, ¿cierto?
No, no, señor. Bueno, ¿qué sucede? Cuando ya yo les expliqué a ustedes cómo funcionaba el puerto serie, ¿cierto? Cuando yo les dije que cuando funcionaba el puerto serie, eso fue la primera clase que tuve con ustedes, yo lo que les dije que era que yo siempre estaba en alto, ¿cierto? Bajaba y después que bajaba ya la señal estaba sincronizada y el puerto se preparaba para enviar y para recibir, ¿cierto? Pero ustedes se dieron cuenta que empezaban a irse los bits. Primer bit, segundo bit, tercer bit, pero cada bit tiene una duración en tiempo, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo demoro 13 milisegundos, si mi memoria no me falla, demora 13 milisegundos en pasar el primer dato, 13 el siguiente dato, y así sucesivamente. Cada bit se va a demorar eso. Pero a eso se llama baudios por segundo. ¿Baudios por segundo qué es? Es la cantidad de bits que pasa por unidad de tiempo, ¿de acuerdo? Perdón, de bytes por segundo. Entonces, ¿qué es lo que usted va a ver aquí? Este 9600, ¿para qué me sirve? Para decir que el Arduino se va a conectar con el computador a 9600. Pero existen otros valores de transferencia. ¿Y cuáles son esos valores de transferencia? 13.200, 33.200, 56.400, 115.200. Digámoslo así, eso ya es estándar. ¿Qué significa eso? Eso significa que a mayor velocidad yo transfiero mayor cantidad de información en el mismo periodo de tiempo. ¿A dónde voy? Las velocidades de los equipos que se van a comunicar por el puerto serie tienen que estar completamente sincronizadas. ¿Qué quiere decir? Que si yo mi Arduino digo que va a 9600, el computador que lo va a leer también tiene que ir a 9600. ¿Y por qué? Porque es que imagínense básicamente, ¿qué es lo que pasa si no están en la misma velocidad? Es que el reloj se sincroniza, es decir, que uno va rápido y uno va más lento. Entonces, los bits no van a alcanzar a entender que llegó el primer bit, sino que cuando el uno va enviando el primer bit, el otro no está en la disposición de escucha. El otro va enviando el segundo bit y lo recibe como el primero, por decir algo, ¿sí? ¿Me explico? Señor. Entonces, eso es lo que sucede con la velocidad de transmisión. Entonces, la siguiente línea es uy, ya llevo tanto tiempo. La siguiente línea tiene que ver con el SPI Begin. ¿Qué quiere decir? Yo inicializo el protocolo de comunicación que voy a utilizar. La siguiente línea es el MFRC PCD Piso Init. ¿Qué quiere decir? Inicializo que voy a utilizar esa tarjeta. Y la siguiente es una impresión que le hago para decirle al puerto o a la persona que voy a leer el chip. Profe, ahí no pasa nada si lo escribe en minúscula o en mayúscula. Sí, señor. Aquí todo, recuerden que Arduino tiene sintaxis, ¿cierto? Y todo lo tienen que escribir dependiendo de esa sintaxis. Entonces, por ejemplo, para que el serial se habilite, la primera S va en mayúscula. Si usted llega a poner una S en minúscula ahí, no le funciona. No la reconoce como palabra reservada. Entonces, yo aquí digo en Arduino es importantísimo la manera como se escriben las cosas, ¿de acuerdo? Sí, señor. Yo digo la línea de arriba, la MFRC. No, así, esa va así como está. O Listo. sea, el argumento de la función es el segundo. Este solamente hace referencia al módulo. O sea, así como está aquí, está bien escrito, ¿sí? Bueno. Bueno. ¿Vamos claros hasta aquí? ¿Alguna inquietud? Bueno, vamos bien entonces, pues. Bueno, siguiendo entonces, ya entramos al void loop. Recuerden que el void loop es un lazo iterativo. ¿Qué quiere decir? Que yo, cuando empiezo, recuerden que la programación que yo hago, esa programación es una programación de tipo lineal. Es decir, que va de arriba hacia abajo, ¿cierto? ¿Y cómo funciona? Yo entro al void loop, ejecuto todo el código y cuando se acaba, otra vez me devuelvo al void loop. Esto es lo que normalmente nosotros hacemos. Entonces, aquí voy a tener que explicar varias cosas, pero ya voy para allá. Entonces, lo primero que hago es, miren que esa función que yo tengo aquí, mfrs.picc, piso is new car present, ¿qué quiere decir? Esta
función lo que me dice es, hombre, es una función de la librería y lo que me va a decir es, vaya y mire a ver si hay una tarjeta disponible, ¿de acuerdo? Entonces, ella vota un argumento, ella vota un true o un false, ¿de acuerdo? Entonces la pregunta es, sí, cuando yo pregunto así, lo que estoy preguntando es, si hay un dato disponible, o mejor dicho, hay una tarjeta disponible, en el caso que sí, entro, y en el si no, pues no hago absolutamente nada, ¿de acuerdo? ¿Se entiende ese pedacito? Muchachos, Claro como el agua. bueno. Luego de eso, ahora nosotros, como ya sé que hay una tarjeta, ahora voy a leer la tarjeta, ¿de acuerdo? Entonces, para leer la tarjeta, ¿qué voy a hacer yo? Ahora le digo, sí, me vuelvo a hacer la misma tarjeta. Yo pude leer esa tarjeta. Entonces, ahora ya sé que hay una. Ahora esa tarjeta la puedo leer. ¿Y por qué les hago esta aclaración de que esa tarjeta la puedo leer? Porque como esto es radiofrecuencia, entonces yo puedo tener una tarjeta, pero si no está en la banda de lectura de mi lector, valga la redundancia, no la voy a poder leer. Entonces, necesariamente aquí hay que mirar a ver si son compatibles las tarjetas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo tener una de 135 o puedo tener una de 13,56 megas. Entonces, si yo utilizo otra frecuencia, pues sencillamente ella no la va a poder leer. Entonces, por eso utilizamos esa función. Entonces, aquí lo que vamos a decirle es, bueno, estoy leyendo su tarjeta, ya yo estoy seguro que la puedo leer, y aquí vamos a aparecernos en dos cositas fundamentales, pero para poderles explicar esto, necesito explicarles otro temita. ¿Y cuál es el otro temita que vamos a leer nosotros? O bueno, se lo puedo explicar sin ese mientras. Sí, vamos a hacerlo así. Mire una cosa, este for lo estoy desarrollando desde qué? Desde igual a 0 y menor. Y miren esto que estoy subrayando aquí. Quiere decir MFRC 522.uid.size. ¿Qué hace esto? Me devuelve el tamaño de la identificación de la tarjeta. Mire eso que yo les estoy mostrando acá. Este es el CAR UID. ¿Qué significa eso? Que cada tarjeta yo la voy a poder identificar. Ustedes ya dieron digitales, ¿cierto? ¿Se acuerdan de los números hexadecimales? ¿Sí o no? No, profe. Bueno, el sistema de numeración hexadecimal es un sistema de numeración que sencillamente combina números y letras. Es de base 16, ¿cierto? Y cuando hablamos del sistema hexadecimal, nosotros decimos que los dígitos van del 0 al 9 y luego empiezan las letras A, B, C, D, E, F y G. Entonces, ¿para qué me sirve eso? El sistema hexadecimal normalmente para lo que a mí me sirve es para hablar de posiciones de memorias. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo, este AC que yo tengo aquí, esto realmente es una ubicación en memoria que no significa AC, sino que puede llegar a representar un número en decimal. Solamente que este número me puede llegar a representar a mis posiciones de memoria muy grandes con pocos caracteres. Por ejemplo, si yo digo, en este caso, por ejemplo, 2F, F vale 15, o sea que yo estoy hablando de que si yo hago las potencias sería F por 16 a la 0 más 2 por 16 a la 1. Y esto me da un número como de 300. Así, abuelo de pájaro. Entonces,
Con esto yo puedo hablar de posiciones de memoria muy grandes con un número muy pequeño. Para eso sirven los números hexadecimales. Entonces, lo que yo voy a preguntarme es, bueno, ¿cuántos dígitos, cuánto es el tamaño de los dígitos de identificación de esa tarjeta? Para eso es que nosotros la utilizamos, ¿de acuerdo? ¿Qué es esta función que les acabé de mencionar? Que nos retorna el tamaño en bits del código de identificación de la tarjeta seleccionada. Es decir, cada tarjetica me va a decir qué número tiene, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que yo no las confunda. Y digo, voy de uno en uno. Ya ustedes vieron for, pero es que ya ustedes dieron programación con Leonardo, ¿no? Así que el for no es nada nuevo para ustedes. ¿Cierto? No. Y ustedes no dieron programación de micros. No. Sí. Muy Sí, claro que superficial. sí. Yo los vi quemando a ustedes un pic. Eso fue Yolman. Sí, yo los vi a ustedes quemando un pic en alguna oportunidad y creo que fue a Paula. Pues Profesor, sí. Sí conocimos un poco de esa estructura. ¿Saben cómo funciona un ciclo repetitivo for? Sí, La mayoría que dice porque ya sé que Sergio sabe, el resto. No saben, no responden, ¿lo explico o no lo explico? Porque si me dicen que no, se lo explico. No, Sí, profesora, es que explíquelo, me lo explíquelo. repite. Sí, o sea, pues, eso es así sencillo. No lo estoy diciendo aquí es para rajarlo, sino para que me digan si lo saben o no lo saben. Si no lo saben, yo se los explico. Pero eso será en la siguiente videollamada porque esta se va a cortar. Entonces, cierro esta y vuelvo a abrir otra vez para que se vuelvan a conectar, ¿vale? Entonces, los espero ahora dentro de unos momentos.